tengan todos. Damos gracias a Dios por este día que Él ha hecho, para que nos gocemos, nos alegremos en el Señor y para que, por supuesto, le adoremos como solamente Él es digno y como solamente Él merece. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O diosidencia? Este no es un término que está registrado en ningún lugar, pero forma parte de la jerga o del lenguaje de los cristianos y de las personas de fe, que lo crearon para definir que en el mundo no hay casualidades. Todo responde al diseño de Dios, a la providencia de Dios, y cuando suceden cosas como lo que están sucediendo hoy, entonces hablamos que es una diosidencia, porque no puede ser casualidad que el día que nos correspondió bautizar a nuestros hermanos, tengamos que estar hablando entonces de Hechos 8, donde el eunuco fue bautizado. Y no lo premeditamos. La iglesia pudo haberlo acordado para otro tiempo, pero hoy había que predicar Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Y Dios en su infinita gracia, misericordia y bondad hizo que las cosas se acomodaran para que tanto lo uno como lo otro pudiéramos hacerlo. Hoy vamos a estar hablando y hemos titulado el título del sermón el avance asegurado del reino. Solamente quiero decirle algo. Lo que usted invierta en este reino, usted no lo va a perder. Usted lo va a recibir multiplicado. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control. Dios lo tiene todo asegurado para que este reino se extienda, avance, crezca y podamos llegar al final triunfadores, victoriosos y ver la gloria de Dios y gozarnos por los siglos de los siglos en Él. Así que nos da un adelanto lo que estamos tratando en esta tarde solamente con el título. Amados hermanos, uno de los errores más grandes que el hombre puede cometer es pensar que la salvación comienza con él. Pensar que Él pone algo en la salvación. Pensar que por Él y por sus méritos Dios tiene que salvarlo o Él puede salvarse con el auxilio de Dios. Pensar que si busca lo suficiente, si entiende lo suficiente, si se acerca a Dios lo suficiente, entonces podrá llegar a Dios. Pero nosotros no vemos eso en las Escrituras. Porque Romanos capítulo 3, versículo 11 dice algo que es muy conocido. Que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. A los hombres en su estado natural, pecaminoso, carnal, no les importa Dios. No forma parte de su perspectiva, ni de sus planes, ni de sus propósitos. ¿Por qué? Porque él no sabe que Dios existe. Él no cree que Dios sea real. Y mucho menos, ¿cuál Dios? El Dios de la Biblia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador de los cielos y la tierra. Ya lo he dicho, si vamos a la India nos vamos a encontrar con más de 33 o 30 millones de dioses. Si tú vas a Cuba, en Cuba, aunque hay un sincretismo católico de hechicería, santería africana y demás, pues también la gente piensa que Dios es varias gente o varias personas, o hay un panteón de deidades, de orichas, y lo mismo puedes encontrar en cualquier otro lugar de la tierra. Como tantos hombres hay, así tantos dioses los hombres se han inventado, y a ese Dios pues le achacan la existencia del universo y de todo cuanto existe. Por eso es que es difícil y es imposible que el hombre pueda buscar a Dios, porque el Dios de la Biblia no cabe en nuestra mente. Porque el Dios de la Biblia no puede ser un diseño humano. Nosotros somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. No puede un pecador producir un Dios como este. Así que Dios no existe por causa de nosotros. Nosotros existimos por causa de Dios, como todas las demás cosas. Porque Dios es eterno y nadie nunca lo ha podido siquiera imaginar. Todo lo que sabemos de Dios, todo lo que entendemos y conocemos de Dios es fruto de ¿qué? De su revelación, que en su gracia nos ha
dado, nos ha permitido tener en la Escritura y después de manera especial en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que lo que vamos a ver en nuestro texto hoy no es a un hombre encontrando a Dios, sino a Dios encontrando a un hombre. Y no lo hace de manera general, sino de manera específica, intencional y soberana. Un hombre que tal vez materialmente podemos decir que lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. Y en este encuentro, que vamos a estar viendo un poquito más adelante, Dios no solo está salvando a un pecador, porque yo quiero que tú sepas que Dios no te salvó a ti para darte un título de salvo. Dios te salvó a ti también para darte un propósito, una misión, una tarea. Así que Dios va a estar salvando a este hombre que vamos a encontrar en la Biblia para una tarea, para un propósito, como a ti y para mí. Dios está mostrando a través del texto con mayor claridad cómo es que Él hace avanzar su reino, cómo es que Él se asegura que su reino sea triunfante, vencedor y llegue al final con todo el éxito. Porque si miramos el contexto, lo vamos a estar viendo. En el mensaje anterior vimos a un hombre que se acercó a Dios, pero fue desenmascarado y fue descalificado porque era un farsante. No había recibido lo que realmente debió haber recibido, y había visto en lo que la iglesia estaba predicando y en lo que los apóstoles estaban impartiendo a los convertidos una manera de hacerse rico, de tener ganancia, de ser popular y de ser famoso, y entonces fue desenmascarado y descalificado. Otro al que Cristo se le revela directamente lo vamos a estar viendo en el mensaje del próximo domingo. Vamos a ver cómo Dios busca a un hombre y hace de ese hombre un testigo también a las naciones. Y después vamos a ver cómo Dios prepara a una familia teniendo en cuenta al cabeza de familia para que todos puedan conocer a Jesucristo. Y en el día de hoy Dios nos va a estar mostrando algo con mayor claridad. No solo envía Dios a sus testigos, también obra en el pecador de tal manera que el reino jamás se detendrá. Y por eso afirmamos en esta hora que el reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo en el pecador. El reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo en el pecador. ¿Por qué afirmamos esto en esta hora? ¿Por qué afirmamos que el reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo en el pecador? Bueno, les invito a buscar Hechos capítulo 8, 26 al 40. Y allí vamos a encontrar 3 razones que nos permiten afirmar que el reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo en el pecador. Hechos 8, 26 al 40. Leo para ustedes y ustedes pueden continuar conmigo con la vista. Dice el texto que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe
y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos la has dado, Señor, y porque en ella, Señor, tenemos la verdad. Gracias por tu Espíritu que también en esta hora nos auxilia, Señor, para poder proclamarla sin temor. Que tú hables con claridad y que tú ayudes a mis hermanos a ser edificados por medio de ella, Señor. Que tu Espíritu nos guíe para poder proclamarte, Señor, para poder exaltarte, para poder darte a ti la gloria y la honra en todo. Úsame, Señor, te lo pido humildemente en tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así que el reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo. Y esto lo afirmamos en primer lugar porque el texto es fiel para poder comunicar la verdad de Dios. Y la primera razón que encontramos por las cuales afirmamos esto es porque el pecador es incapaz de entender por sí mismo las Escrituras. Así que si no es por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Nadie podría entender las Escrituras. El pasaje comienza con Dios moviendo todas las piezas. ¿Se da cuenta de esto, no? El pasaje está hablando de cómo Dios mueve todo el proceso, de cómo Dios lo ajusta todo para que una persona pueda conocer a Jesucristo. Un ángel envía a Felipe. ¿Dónde estaba Felipe? ¿Dónde lo vimos en el pasaje anterior? Estaba en Samaria. Pero ahora el Espíritu le habla a Felipe, o Dios a través de un ángel, y le dice ¿qué cosa? Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Supongo que este lenguaje de Jerusalén a Gaza le sea conocido, de acuerdo al mundo en el que estamos viviendo. Ya sabemos que Gaza, ¿dónde está? En el Medio Oriente. Que hay un conflicto allí entre palestinos e israelíes y que esta franja costera, que lo que tiene es 40 kilómetros de largo y tal vez 10 de ancho, hace muy poco tiempo fue terriblemente bombardeada para poder erradicar a un grupo terrorista llamado Hamas. Pues entonces aquí están aconteciendo estos sucesos en un camino que va de Jerusalén a Gaza. Allí le dice el ángel a Felipe que vaya y se pare allí en algún lugar, tal vez. ¿Y Felipe qué hace? Bueno, va. Aquí nada es casualidad. Dios está dirigiendo todo. Y entonces Felipe está parado allí en una parada de ómnibus. Ah, no, todavía no es el tiempo actual, no había parada de ómnibus. Abajo una mata, no sé, lo que sea. Y en eso, ¿qué está sucediendo? Viene el eunuco. Aparece este hombre en escena. ¿Quién es el eunuco? De acuerdo al texto, es un alto funcionario de una reina etíope que no se llamaba Candace, era el reino de las Candaces. ¿Ok? Y él era un funcionario de ella, pero no era un funcionario cualquiera. Estaba sobre todos. ¿Qué cosa? Era el tesorero. Era el secretario del tesoro de aquel reino. Él era el que controlaba allí todo lo que se movía en dinero, en joyas, en oro, en lo que fuera. Así que era un hombre de poder, de influencia, de billete. Pero también, ¿qué más dice el texto sobre este hombre? Dice que este hombre era un eunuco. Se acerca, pero no puede entrar. Busca, pero tiene que permanecer fuera. Viene de Jerusalén de adorar, pero no ha podido dar la oración que él quisiera de corazón, porque su condición lo excluye de ser parte de la congregación de Israel, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Deuteronomio 23:1. Y yo no voy a abundar en explicaciones porque el texto nos va a describir la situación de este hombre sin cortapisas, con toda claridad. Dice aquí, Deuteronomio 23:1, que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos
o amputado su miembro viril. Estaba incapacitado de ser parte del pueblo de Dios. No podía ser ni siquiera un prosélito, dada su condición. Pero no obstante todo eso, ¿qué había hecho este hombre? Venía de adorar en Jerusalén. Está regresando. Y en su regreso no hay radio, no hay Bluetooth, no hay nada de eso. Y se está dedicando a hacer lo que deberíamos hacer nosotros la mayor parte del tiempo. Está leyendo la escritura. Y describe el texto que está leyendo de manera especial un rollo del libro del profeta Isaías. Ya sabemos que un rollo del libro del profeta Isaías, uno de los más voluminosos libros de la escritura, no podía costar poco. Era un tesoro en manos de quien lo pudiera tener. Y él pagó para poder seguramente tener ese rollo de la palabra de Dios. De acuerdo a la costumbre y de acuerdo al texto, está diciendo que él lo iba leyendo. ¿Y lo iba leyendo cómo? En voz alta. El Señor nos está presentando a un hombre que tiene escritura, tiene interés y tiene religión, pero carece de algo. Y no es 23:1. En el camino de este hombre es que Dios ha puesto a Felipe. Y ahora le dice que se acerque y se junte al carro, según el versículo 29. Felipe obedece y oye lo que él está leyendo. Y para cumplir su misión, le pregunta lo que deberíamos preguntar a todo el mundo que veamos leyendo la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Esta es una pregunta buena para usted comenzar a interactuar con alguien que tal vez está buscando, que tal vez está interesándose en la palabra de Dios, o que está leyendo un tratado, o que simplemente usted sabe que puede Dios estar llamándole a través de esa experiencia de leer la palabra de Dios. La pregunta clave que se usa en el pasaje es esa: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió el eunuco? ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cuál es el problema del pecador? ¿Cuál es el problema del eunuco que representa a los pecadores en esta historia? No es que falte información, ¿ok? No es que carece de información. ¿Cuál es el problema? No es que no haya Biblia suficiente. No es que no hayan iglesias entonaladas. ¿Cuál es el problema del pecador? Es un problema espiritual. Es incapacidad espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Carne y espíritu no pueden convivir. El hombre en su pecado no puede entender la Escritura, no puede acercarse a Dios, no puede conocer a Dios, porque está destituido de su gloria. Y además, como dice 1 Corintios 2:14, el 4:4 dice: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia es clara. Por eso es que este hombre no entiende, no sabe de quién habla el profeta Isaías, y le ruega a Felipe que suba al carro y se siente con él. Y usted dirá: qué extraño está esta escena. Qué extraño está todo esto. Qué casualidad que mandaron a Felipe para donde iba a pasar el eunuco, que el eunuco está leyendo la escritura, que no entiende, y que Felipe es un maestro capacitado para poder predicar, enseñar y hablar. Y mucho más todavía, si yo me encuentro en un camino desierto por donde voy caminando a un tipo parado, yo lo haría lo que tú harías. ¿Qué cosa es? Meterle el pie al caballo y no paro. ¿Hasta dónde? Hasta Etiopía. Pero él no hizo eso. Él prestó atención, mostró interés, le dijo a Felipe: enséñame, móntate en el carro. Y Felipe se montó
Y simplemente se muestra en todo esto que no hay nada extraño. Así suele obrar Dios. Puso una zarza que no se consumía delante de ¿quién? De Moisés. A un pariente redentor rico lo puso delante de ¿quién? De Ruth. Y puso a Jesús delante de ¿quién? De una samaritana. ¿Cuántos maridos había tenido? 5, y el que ahora tenía no era su marido, en un pozo alejado donde solamente estaba Jesús y la samaritana, para que Jesús le pudiera decir: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque ¿de dónde viene Dios? La adoración correcta de los judíos, no de los samaritanos. Así que no hay coincidencias ni casualidades. Todo tiene que ver con un plan de Dios. No es extraño, pues, que aquí ponga a un hombre leyendo exactamente el pasaje correcto, en el momento preciso, en el lugar indicado, y traiga a su siervo Felipe justamente a ese lugar. Pensemos en Nicodemo capítulo 3. Buscó de noche a Jesús porque tenía miedo y se sentó con Jesús. Nicodemo, un maestro de Israel, conocía las Escrituras, pero no entendía lo más básico. ¿Qué era lo que no entendía Nicodemo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? No entendía, no conocía acerca del nuevo nacimiento. Jesús le habló, pero ni aún así pudo comprender. Tenía toda la información, pero ¿qué no tenía Nicodemo a pesar de toda su religión? No tenía el Espíritu, no tenía vida espiritual. ¿Sabe qué tiempo le tomó a Nicodemo entender esto? 3 años. Cuando Jesús se levantó de la tumba, cuando Jesús fue crucificado y allí en la cruz padeció y sufrió por él, Nicodemo entendió y decidió entonces creer y seguir a Jesucristo. Alguien podría decir: si una persona busca sinceramente, llegará a Dios. ¿Lo ha escuchado, Usted lo ha visto, la gente diciendo eso. Sí, obviamente la gente dice eso. Pero ¿qué crees tú, sí o no? Si alguien busca sinceramente, ¿llegará a Dios? Pues no, porque este hombre, ¿qué hacía? Este hombre buscaba, pero ¿qué tenía? ¿O qué no tenía? Entendimiento. No comprendía la palabra. Otro podría decir: solo hace falta estudiar un poquito más la Biblia. ¿Qué crees tú? Pues tampoco. Él ya estaba interesado en la palabra, pero no comprendía aquello de lo que realmente hablaba la Escritura. Obviamente, tú oyes a mucha gente diciendo: hay que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia, y leer la Biblia es bueno, y cómprate una Biblia para que tú aprendas y para que tú conozcas. Y obviamente yo estoy también de acuerdo con eso. Claro que sí, leer la Biblia es bueno. Su lectura puede hacer mejor persona a alguien, ¿sí o no? Claro que tú puedes ser una mejor persona. Tú puedes aprender ¿de qué? Tú puedes aprender de los valores, tú puedes aprender de moral, tú puedes aprender buenas costumbres, tú puedes aprender historia, pero ¿y esas cosas dan la salvación? Ninguna de esas cosas lo hacían salvo, ni al eunuco, ni a nadie que esté buscando estas cosas, por más que tal vez conozca. ¿Podrá ser al final un pecador más educado? Pero de todas maneras, ¿qué es? Un pecador condenado. No se engañe. Dios no dio la Biblia para que tú conozcas de educación, de ética y de moral. ¿Para qué Dios dio su palabra? Amado hermano, el problema del pecador no es falta de escritura, es incapacidad para entender realmente el mensaje de Dios. Por lo tanto, necesita ser iluminado. La segunda razón que nos permite afirmar que el reino avanza gracias a la obra del Espíritu Santo en el pecador es porque el Espíritu Santo le revela en las Escrituras a Cristo, al pecador. Porque el Espíritu Santo le revela a Cristo en las Escrituras al pecador. 8:32 al
35. Volvemos a leer. Dice que el pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces el eunuco dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? El etíope estaba leyendo precisamente ese pasaje y le pregunta a Felipe: explícamelo, dime de quién habla el profeta. ¿Saben ya que los judíos qué piensan de ese texto? Que son ellos. Que ellos son ese siervo justo, santo, maravilloso, que muere en sustitución de otros que son el Cordero. Pero la Biblia no dice eso. Dios no tiene esa opinión del pueblo de Israel, que ellos sean capaces de morir por nadie ni sacrificarse por nadie, porque ellos están como llenos de pecado, de maldad, destituidos también de la gloria de Dios, desaprobados por Dios, incapacitados de poder hacer absolutamente nada, ni por ellos mismos, ni por nadie. Así que entonces, el texto es muy claro, pero es muy incomprendido. Tal vez tú digas: pero ¿cómo puede ser que no sepas de quién habla Isaías 53, 7 al 8? Si eso lo sabe hasta un niño de la escuela dominical. Pero no tiene por qué saberlo. Él no estaba ¿dónde? Cuando a Jesús, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron en una cruz. Y esto nos permite entender mejor su caso. Porque ni siquiera los que clavaron a Jesús en el Calvario entendieron, ni creyeron, ni se dieron cuenta que habían matado al autor de la vida, de quien hablaba precisamente ese pasaje, y todos los demás profetas, menos él, tendría que entenderlo o que saberlo. Felipe entonces, como buen evangelista, ¿qué hace? Dice el versículo 35 que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le habló de las atracciones turísticas que estaban en la ruta de Jerusalén a Gaza. ¿Le habló de eso? ¿Le habló de lo maravilloso que es la Liga de Fútbol Española? No le habló de eso. Ni le habló tampoco de una solución para su otro problema. Tampoco le dijo nada de eso. Felipe, dice el texto, que comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pero no perdamos de vista lo que está ocurriendo realmente. Aquí ocurre algo más que dar una explicación o compartir una información o un anuncio. Aquí vamos a encontrar que no es Felipe. Felipe es el instrumento. Vete, dale, habla, explica, piérdete. Es lo que vamos a ver en el pasaje. No es Felipe el que está interesado en que el eunuco entienda. No es Felipe el que tiene la luz para que el eunuco entienda. Por eso lo que vamos a ver aquí realmente es otra cosa. Vamos a encontrar al Espíritu haciendo entender la Escritura como único y verdaderamente puede ser entendida, y es revelando a Cristo en ella. Ni aún Felipe pudo entender por sí mismo, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Escritura, ni siquiera una como esta, tal vez tan simple. ¿Qué significa realmente Isaías 53, 7 al 8? El profeta Isaías está hablando de un siervo que es llevado como, ¿qué cosa? Como oveja al matadero. Un siervo que no se defiende, que es humillado, que sufre injustamente y muere. Ese siervo no puede ser visto como un hombre común. ¿Por qué no es un hombre común? Porque en un mundo de pecadores, este es un siervo que sufre sin nunca haber hecho ¿qué cosa? Pecado. Y ese es el punto central del pasaje. Isaías no está describiendo simplemente sufrimiento y dolor. Está describiendo a alguien que está muriendo por otros. Está describiendo sufrimiento sustitutorio.
Es el Cordero, y todo el mundo sabía en Israel qué cosa era el Cordero y lo que representaba. Era el animal que en el gran día de expiación era sacrificado en lugar de toda la nación. Todo el mundo tenía que constantemente estar sacrificando, porque constantemente estaban pecando, y era la manera, aquellos sacrificios, de restablecer la comunión con Dios rota por causa del pecado. Así que aquí hay un Cordero que está muriendo en lugar de otros, que está sufriendo en lugar de otras personas. Es un inocente que muere, un justo que es tratado como injusto. Y si seguimos leyendo el capítulo, lo largo después de estos versículos de Isaías, es lo que seguramente Felipe también explicó. Encontramos la razón de lo que está diciéndose aquí. El herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué cosa es eso en el Antiguo Testamento? ¿De qué está hablando Isaías en el Antiguo Testamento? ¿Qué profecía es esta que el Señor le dio a Isaías para que todo el mundo la supiera? Es el Evangelio. El Evangelio en el Antiguo Testamento. El problema del eunuco no era el texto. ¿Te das cuenta? No es el texto, porque el texto es ¿qué cosa? Es claro, es evidente, es fácil, pero ni aún así el eunuco entendía. No era problema de otra cosa que no fuera de lo que al principio dijo. No voy a poder entender si no me explicas. Era un problema de interpretación. Por eso preguntó de quién dice esto el profeta. Esa es la pregunta correcta. Y Felipe le responde mostrando que este siervo, ¿quién es? ¿Quién es este siervo? Este siervo, por supuesto, que es Jesucristo, el Cordero que no abrió su boca, el inocente que fue condenado, el que sufrió injustamente, el que murió en lugar de otros. Como dice Hechos después 8:35, aquí mismo, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso significa que Felipe hizo exactamente esto. Tomó Isaías 53, lo explicó y mostró que tiene cumplimiento en solamente una persona, en la persona de Jesucristo. Y aquí está el punto clave. El eunuco no necesitaba otro texto, ni tener un entendimiento de otras cosas. Necesitaba ver. Necesitaba que le abrieran los ojos para poder ver a Cristo en el texto. Y eso es lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Toma la Escritura y revela a Cristo en ella. Porque toda la Escritura, ¿a quién apunta? No fue dada la Biblia para que tú sepas en cuántos días hizo Dios a la tierra. Por eso la gente debate si fueron tantos millones o si fueron días literales. Eso no es lo que Dios quiere que tú sepas. Tampoco si el mar Rojo estaba seco o estaba con mucha agua o era muy alta o muy bajita. No. Ni tampoco si esta historia de que el sol se puso en Gabaón y todo aquello en el tiempo de Josué era algo que la NASA después registró o aquello o lo otro. No, la Biblia no fue escrita simplemente para que tú tengas conocimiento, ¿cómo se dice esto? De la tierra y demás, de investigar en la tierra. Geología. Están escapados. Geológico, pero no arqueológico. ¿Entiendes? Porque geológico sería lo de los millones de años y arqueológico sería de conocer si realmente Jerusalén existió y si Jericó y si los muros y si aquello y lo otro. Sí, todos esos detalles son importantes. Pero Dios te dio la Biblia para que tú conozcas a quién. A Él, por medio de la persona de su Hijo, Jesucristo, quien tuvo que morir en la cruz del Calvario para abrirte el camino para que tú puedas llegar directamente a Él por la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y eso solamente lo hace abrir los ojos, iluminar la mente, cambiar el corazón, transformarlo, el Espíritu de Dios. Y cuando el pecador entonces ve eso, cuando deja de ver palabras en el texto y comienza a ver a Jesucristo, entonces entiende todo.
entiende su condición y entiende su necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando iluminado por el Espíritu entiende, ¿qué hace? Cree. Y cuando cree, ¿qué sucede? Es salvo. Es salvado. Y ahí se cumple la cadena de oro de Romanos capítulo número 8, 29 al 30. A los que llamó, justificó, a los que justificó, y termina en la glorificación. Dios lleva la obra de principio a fin. Y si tú tuvieras parte en esa historia, ¿sabes lo que pasaría? Lo que pasa siempre. Se echa a perder. No llega al final. Si Dios tuviera que contar contigo para hacer algo por ti, tú sabes, tus ideas son muy buenas y tus propósitos, maravillosos, pero van en contraposición total con lo que Dios quiere hacer. Acuérdate de los discípulos allí en el monte de la transfiguración. Jesús se transfigura delante de ellos, muestra su gloria y aparecen ¿quiénes? Moisés y Elías. Y entonces Pedro, el líder de la banda, ¿qué dice? ¡Oh! Esta es nuestra oportunidad para hacer ¿qué cosa? 3 enramadas y una dártela a ti y otra para Moisés y otra para Elías y quedarnos aquí por siempre. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: despierta, que no es aquí, hay que bajar, que nos espera una cruz, nos espera sufrimiento y muerte y dolor para que la obra de Dios se realice, para que el plan de Dios se lleve a feliz término. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos nosotros con las bendiciones que Dios nos da? Si Dios nos da dinero, ¿qué hacemos con él? Ya tú sabes que tú lo gastas. ¿No es verdad? Y si te da salud, ¿qué tú haces con esa salud? Aprovecharla, hay que viajar y pasear y conocer el mundo. Aún con nuestros dones. Si Dios no nos dice constantemente, humíllate, humíllate, estaríamos aquí buscando premios, aplausos y reconocimiento porque canto muy bien y toco muy bien y sipo muy bien. Porque qué orgullosos somos, qué arrogantes y soberbios somos. Dañamos todas las cosas. ¿Sabes por qué nuestras oraciones tienen que ser traducidas por el Espíritu en la presencia de Dios? Dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Porque hasta nuestras oraciones, ¿cómo están? Están contaminadas. Somos gente carente de perdón, carente de misericordia, orgullosos y soberbios. Nosotros, el pueblo de Dios, los redimidos por Dios. ¿Por qué es que Dios no nos consume a nosotros? Por Cristo, que es nuestro abogado, que intercede por nosotros y que cargó en la cruz todos esos pecados nuestros. Y ahora Dios nos trata como hijos santos, perfectos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que esto va de principio a fin de parte de Dios. Pero no siempre que se explica la Escritura, recuerda esto, la gente entiende. ¿Y qué es lo que hace que haya una diferencia entre estas explicaciones? Al leer Lucas 24:45 podemos saberlo. Jesús se aparece a los discípulos camino de Emaús y entonces dice el texto que les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Por lo tanto, no es el hombre el que hace la diferencia. Es Dios quien está obrando internamente por su Espíritu Santo. Y esto es glorioso. El eunuco está leyendo Isaías 53, pero Isaías 56 tiene un mensaje para él y para todos. Si me acompañan a leer un momentico a Isaías 56, van a ver lo que este texto tiene que decirle al eunuco y a todos nosotros. Isaías 56. Dice un poquito allí, en los primeros versículos. Isaías 56 dices, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, mi justicia para manifestarse.
Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Dónde se cumple esto? En el reposo. ¿Y quién es el reposo? El reposo es Cristo. ¿Qué estaba delante de este eunuco desplazado, discriminado a pesar de toda su riqueza? La salvación, la bendición, la restauración en el Señor. Así que Dios está proveyendo exactamente este encuentro para traerlo a este punto, como te trajo también a ti. Esto es soberanía. Dios no improvisa, Dios no llega tarde, Dios no falla. Y Dios no solo envía el mensaje, también hace que Jesucristo le sea revelado al pecador. Por eso, no dejes de hablar, cristiano. No dejes de predicar. No dejes de entregar la palabra, de repartir la Biblia o alguna porción de ella. No dejes de interactuar con alguien aunque te ofenda, te hiera y te mortifique. No dejes de depositar y de entregar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu poder es limitado, pero el Espíritu Santo tiene el poder de transformar vidas, de cambiar vidas, de salvar vidas. De eso que causó burla en algún momento, que después cause quebranto y produzca salvación en alguien en quien menos tú esperabas. Que el Espíritu de Dios pudiera obrar para iluminar su mente y mostrarle a Cristo a través de ese papelito que tú le diste. Pensemos en Lidia en Hechos 16:14. Pablo predica, pero el texto dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta. La diferencia no fue el mensaje, fue la obra de Dios. ¿Dónde? En su corazón. Alguien puede pensar, si el mensaje se explica bien, la gente creerá. ¿Qué te parece? ¿Depende del maestro? No. Esteban, unos días antes, explicó mejor que nadie. ¿Y cómo terminó la fiesta? Lo mataron. Otro dirá, la palabra siempre produce el mismo efecto. Pues no, estás equivocado. Segunda de Corintios 2:15-16 dice que esta palabra es olor de vida para unos y de muerte para otros. La diferencia no está en el maestro. La diferencia está en la obra del Espíritu. Amados hermanos, cuando el Espíritu hace entender la Escritura, Cristo deja de ser historia y se convierte en ¿qué? En Señor y Salvador. La tercera razón es esta, porque cuando el Espíritu le revela a Cristo en las Escrituras, el pecador responde en fe y obediencia. El Evangelio aplicado al corazón y la mente iluminada por la acción del Espíritu Santo siempre van a producir el resultado esperado. Lo que Nicodemo no entendió, la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Qué dice el versículo 36 de Hechos? Dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En mi investigación pude darme cuenta que en un paraje desértico, apartado, en un ambiente como el de Israel, no había muchos lugares donde pudiera aparecer agua. De todas maneras, hay agua, porque aquí se muestra que llegaron a un lugar donde había abundante agua. ¿Casualidad o diosidencia? También Dios lo creó todo. Así que, si tenemos agua, ¿qué puede impedir que yo sea bautizado? Felipe le ha anunciado el Evangelio de Jesucristo. Obviamente, si le anuncias el Evangelio de Jesucristo a alguien, eso incluye demandar ¿qué cosa? Fe de esa persona.
Y por supuesto, mostrar esa fe y ese arrepentimiento por medio de la identificación con Cristo y la entrada visible a su pueblo por medio de lo que los hermanos acabaron de hacer hace unos minutos, a través del bautismo. El eunuco ha entendido que creer en Cristo implica una respuesta bíblica, también pública, manifestar su fe, bajando las aguas del bautismo. ¿Hay agua? ¿Puedo yo ser incluido a pesar de que Deuteronomio 23:1 no me permite entrar a ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué ha entendido él? Que en Cristo el pecado es perdonado, que el acceso a Dios está ya sin velo, que por la fe se puede entrar a través de la sangre de Jesús, y su identidad ha cambiado. Ya no se ve como un perdido eunuco, ya no se ve como un idólatra, o ya no se ve como un incrédulo o como un religioso. Ahora, ¿cómo se ve? Ahora ha entendido, al ser iluminado y transformado por el Espíritu de Dios, que ahora soy en Cristo una nueva criatura, que todas las cosas viejas han pasado y que aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que ha entendido él. Por lo tanto, Felipe, bautízame. Es lo que está diciendo. Si Cristo murió, incluso yo también puedo ser recibido. A la luz del contexto, esta no es una pregunta de duda, es una pregunta retórica que a todas luces, ¿qué respuesta lleva? Un sí rotundo. Felipe no podía decir que no, y él lo sabía. Esta pregunta está llena de fe y disposición inmediata y revela que ha comprendido el Evangelio, que ha entendido la conciencia o que tiene conciencia de su condición y el deseo de identificarse con Cristo en su muerte y resurrección. El hombre que no entendía, ¿qué ha pasado? Ahora ve. Ha visto a Cristo. Felipe no pone impedimento porque el único requisito para que alguien sea bautizado, ¿cuál es? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo ¿de quién? El Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, dice ahí que entonces mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, e hizo esto que vimos aquí hace un ratico atrás. Eso fue lo que hizo Felipe, lo bautizó. Pero el texto no se queda ahí. ¿Qué dice el 39? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó? No se preocupó. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está el hombre que me enseñó a creer y a entender? ¿Y ahora cómo yo voy a continuar mi vida? ¿Y ahora cómo me va a explicar las demás cosas? ¿Cómo me va a explicar el Apocalipsis? ¿Cómo yo voy a entender a Daniel? ¿Cómo yo voy a poder entender la palabra si no tengo a Felipe? ¿Él se preocupó por eso? No, no le preocupó. Dice que siguió gozoso su camino. El mismo que llevó a Felipe al encuentro del eunuco, ¿qué hizo? Dice que lo arrebató. Esto es de una manera violenta y rápida. Se llevó a Felipe de donde estaba. Y el eunuco dice que no lo vio más. Esto muestra que la obra no dependía del instrumento humano, sino de la acción soberana de ¿quién? De Dios. El eunuco no le ve más, pero lejos de quedar vacío o confundido, sigue gozoso su camino, evidenciando que la salvación ha sido real, completa y suficiente, y que el mismo Espíritu que dirigió el encuentro y reveló a Cristo ahora manifiesta a un hombre transformado por la verdad revelada y aplicada a su corazón, capaz de continuar firme
sin necesidad de Felipe, pero sostenido por la obra de Dios en su interior. Ya Felipe no iba a estar más, pero ¿quién estaba con él? El Espíritu Santo, su Señor, el que lo salvó. Aquí vemos entonces que la Escritura enseña en Juan, 1 Juan 5:1. Dice el texto que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Les explico. No nace porque cree. ¿Por qué nace? Cree porque ha sido alcanzado por Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino, ¿quién es tu papá? ¿Quién te engendró en Cristo? ¿Quién te hizo renacer? ¿Quién? Dios. Él es tu Padre. Él es el autor de tu salvación. Él es el que hizo todo para que tú lo pudieras conocer en tu estado de depravación, de perdición, de destitución de la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo con el eunuco. Así que la gloria de la salvación, ¿de quién es? De Dios. Alguien dirá, yo decidiré cuándo creer. ¿Tú crees en eso? El día que yo conocí al Señor, yo no decidí que iba a creer. El que lo decidió, ¿quién fue? Es Él. 2 de noviembre del año 90. No tuvo nada que ver conmigo. Dios lo hizo. No. Tú no puedes decidir cuándo creer. Cuando ves a Cristo, cuando se te muestra a Cristo, es que tú, ¿qué haces? Obligatoriamente tienes que responder. Otro podría decir, yo puedo creer en Cristo sin necesidad de obedecer públicamente. ¿Saben por qué? Porque la fe es algo privado, nadie tiene que enterarse. ¿Qué nos muestra el texto? No, eso no es lo que vemos aquí. El eunuco no solo entiende y no solamente cree. ¿Qué hizo? Respondió inmediatamente en obediencia visible. Aquí hay agua, bautízame. Amados hermanos, la fe verdadera no se queda en lo interno, se manifiesta en obediencia. Por eso el que ha visto a Cristo no pregunta si debe obedecer. ¿Qué es lo que hace? Comienza a obedecer de inmediato. ¿Y cómo termina la historia esta? ¿Qué dice el versículo 40? Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. ¿Dónde? En todas las ciudades hasta que llegó a ¿dónde? Dios no perdió tiempo. Dios salva y al mismo tiempo, ¿qué hace? Cada vez que alguien se convierte, el reino de Dios es hecho avanzar. El mismo Dios que preparó este encuentro está llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y seréis testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué cosa era para un judío Etiopía? Lo último de la tierra. Es como decir Maicí. Esto está allá, donde vive Adelaida, donde Dios sacó a Adelaida la Yuma, allá estaba ese lugar. Allá estaba Etiopía. Y este hombre que ahora iba gozoso, contento y de lo más animado, ya no iba solo, ahora iba con un mensaje. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que hacen los cristianos, predican el evangelio. ¿Y para dónde fue Felipe? Para Samaria y pasando por Azoto, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio en toda la ciudad. Donde había uno, ahora ¿cuántos habían? 2, eso es discipulado. Tú a otro, ese a otro, y en un tiempo breve, millones de personas conocen a Jesucristo. Esa es la obra de Dios, y por eso es que el éxito, el triunfo del reino de Dios está como está asegurado, porque el Espíritu de Dios hace la obra en el corazón. Dios cuenta contigo. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que tú prediques. Pero recuerda que hay un Dios que solamente Él puede entrar al corazón, quebrantar, transformar, redimir, y donde había un pecador, ahora poner a un hijo
donde había un perdido, poner a alguien que le va a servir a él para su gloria y para su honra. Y lo vamos a ver la semana que viene. Concluyo. Este pasaje nos muestra la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Dios busca, Dios dirige, Dios revela, y el pecador lo único que hace, ¿sabe qué cosa es? Responder en fe y arrepentimiento. Dice Hebreos 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe. Y todo tiene que ver con Cristo. Isaías 53, el que cargó con el pecado, el que sufrió el juicio de Dios, el que murió como sustituto, el que resucitó para dar vida eterna, y hoy ese mismo Cristo sigue siendo revelado por el Espíritu por medio de la Escritura, e iluminando y aplicando a los corazones de los pecadores la palabra del Señor, de acuerdo al plan eterno de Dios. Amado hermano, te repito, no te conformes con que otros tengan o conozcan la Biblia. Ellos necesitan ver a Cristo en ella. Muéstraselos y ora para que Dios haga esa obra en ellos. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Y no dejes de predicar a Cristo. Recuerda que esto es simple. Tú oras por los perdidos. ¿Para qué? Para que Dios los salve. Tú reconoces que el que salva, ¿quién es? Y sin Dios, nadie puede ser salvo. Y el Dios que hace la obra es el Espíritu Santo en el corazón. Y si tú no eres cristiano, escucha esto. No es casualidad que estés aquí. Así como Dios llevó a Felipe al camino por donde iba a pasar el eunuco, te ha traído a ti en esta tarde a escuchar su palabra. Puede que tengas Biblia y no entiendas, porque no ves a Cristo en ella. No comprendes realmente el propósito para el cual Dios nos ha legado su mensaje. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy? Te está llamando. Y como dice Hechos 17:30, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si escuchas el mensaje, arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora. No sigas viendo sin ver. No sigas oyendo sin entender. Ven a Cristo ahora. Recordemos, ¿qué necesitamos para ser salvo? ¿O qué necesita el pecador para ser salvo? Que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. ¿Dónde? En las Escrituras. Que produzca el nuevo nacimiento en los perdidos. Señor, gracias porque tú eres grande, porque la salvación es de principio a fin tuya, porque tú eres soberano y como dijo Jonás, la salvación es del Señor. Lo cantamos, lo hemos proclamado, pero tal vez necesitemos creerlo, Señor. Que tú abras la mente y el corazón para que podamos entender todas estas cuestiones. Y que de igual manera tú abras también el corazón, la mente, ilumines a aquellos que están aquí hoy que tal vez no están conocidos. Que tú obres el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Y gracias porque ahora podemos presentar a este grupo de hermanos delante de ti y después participar del pan y del vino. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y porque sabemos que tu reino no fracasará. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Invitamos a los hermanos bautizados.